Octubre es el mes de sensibilizarnos sobre el cáncer de mama, que es un padecimiento que, si bien en su mayoría afecta a mujeres, los hombres no están exentos. Y para hablar de ello nos acompaña la ginecóloga y oncóloga del Hospital Ángeles, la doctora Yasmín Hernández. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día a todos, muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Igualmente, no, al contrario, encantada de tenerte por aquí. No hagas caso de los ruidos que hacen allá atrás. Que te distraiga. ¿Cómo estás? Oye, bueno, pues justo para hablar de este tema, ¿no? Y de que pues la gente sepa, porque pues es una enfermedad que no necesariamente tendría que ser fatal, ¿no? Y que si de pronto no avisa, ¿no? Hay que tomar en cuenta qué tenemos que hacer las mujeres y también los hombres sobre esto, doctora. Por supuesto, claro que sí. Desafortunadamente es cada vez más frecuente escuchar sobre el tema de cáncer. Yo creo que más de uno de nosotros tenemos, y vienen en este mes justo de concientización, alguna persona muy cercana a nosotros, ¿no? Anteriormente justo el cáncer únicamente era situación como de murmullos únicamente, y ahorita la sociedad lo que tiene que hacer es enfrentarse, sobre todo porque es un tema en donde, aparte que nos está afectando la incidencia por nuevos casos, que alrededor de 27,000 casos se pueden reportar de manera anual, la forma en la que la mortalidad impacta sobre todo en un aspecto social es lo que verdaderamente debería de traernos a nosotros y en mente, sobre todo reforzar el tema de concientización. Ahora, decíamos que los hombres no están exentos del todo, doctora. Así es. Tanto hombres como mujeres desarrollamos a lo largo de, pues, como seres vivos humanos, tenemos glándulas mamarias. El único detalle es que por efectos hormonales las mujeres las desarrollamos para cumplir una función totalmente diferente. Sí nos da, sobre todo, una concientización a las mujeres, pero los hombres también tienen estas glándulas que, aunque la probabilidad de que desarrollen cáncer es mucho menor, porque es del 0.6% en comparación con las mujeres, prácticamente ellos pueden ser como individuos con ciertas peculiaridades genéticas o predispuestas para desarrollarlos. Y a diferencia de las mujeres que lo desarrollamos o lo podemos llegar a presentar en etapas jóvenes de nuestras vidas tempranas, los varones también lo pueden presentar, pero después de los 60, inclusive los 70 años. Entonces, hay ciertos datos en los hombres que se podían reflejar. Por ejemplo, hay situaciones en donde sus crecimientos de las glándulas también son anormales, y eso lo ven reflejado inclusive desde la adolescencia. Pueden llegar a presentar algún problema ellos precisamente en su anatomía, en sus órganos, en sus genitales, y que los pudieran hacer inclusive propensos a que tuvieran ciertos tipos de enfermedades también, y de ellos detonantes y que deriven en un futuro en una enfermedad también de la glándula mamaria. Ahora, para que la audiencia lo tenga muy claro, ¿qué es el cáncer de mama? Claro. El cáncer prácticamente, etimológicamente, deriva de una palabra griega que significa cangrejo, carquinos específicamente. Y esto da la sensación, la visualización de una tumoración. Entonces, las células prácticamente llegan a ser crecimientos anormales y simulan ciertos tipos de tumoraciones que van a tener un descontrol. Es un descontrol sin una organización, un descontrol anormal, desordenado totalmente de las glándulas donde lo da origen. Entonces, precisamente al originarse en las glándulas mamarias, este descontrol precisamente de las células es lo que lo hace detonarse en esta zona, en esta anatomía. Ahora bien, si regresamos a lo del término cangrejo, prácticamente la diseminación es lo que lo puede hacer, nos puede hacer enfocar a que ciertas venas o ganglios linfáticos pudieran estar cerca de estas lesiones, estas células anormales, y pudieran caminar y dar pequeñas lesiones en órganos vecinos. Entonces, el cáncer per se de mama puede ser inadvertido en muchas ocasiones, puede ir a ganglios de la axila preferentemente, y de ahí puede migrar hacia otras zonas. Puede ser pulmón, puede ser hígado, puede ser cerebro. Y de ello depende también la forma de presentación del cáncer. Ya. ¿Síntomas, doctora? En un 80% prácticamente
se pudiera decir que se presenta como un nódulo mamario. O sea, la mujer ya detecta y sospecha que hay una alteración en sus glándulas mamarias, o el hombre, ya lo comentamos, que va a tener una sensación, una dureza, esta tumoración que les trato de interpretar, es que prácticamente los va a hacer como detonar prácticamente un síntoma, una molestia, una duda inclusive. Pero dependiendo de la etapa clínica del cáncer, podemos encontrar desde hundimientos de la piel, del pezón, inclusive marcas que son pequeñas lesiones, inclusive ocasionadas por esta diseminación del cáncer, que pudiera ser desde retracciones, como definición, pudiera ser que todos los tejidos y los ganglios que están cerca de la lesión pudieran afectarse también y dar tumoraciones en otros lados. Pero aún así hay ciertos datos en donde pudiera ser una enfermedad ya avanzada y pudiera presentarse inclusive como una fractura. O sea, ¿cuáles datos? Dolor o una fractura espontánea, que se encaminan a enfermedades metastásicas. O sea, prácticamente donde el tumor ya sale de su célula de origen, de su glándula de origen, va caminando y se enfrenta hacia otras zonas donde se hospeda. Por ejemplo, en los huesos se puede presentar como fracturas patológicas. Entonces, aquí es importante también reconocer que en México al menos más de un 70% de las etapas del cáncer se diagnostica en etapas avanzadas. Que eso es tristísimo. Exactamente. Desafortunadamente, tenemos también esas etapas metastásicas, que de alguna manera ya el manejo, el tratamiento es muy diferente a lo que se pudiera lograr cuando solamente se detecta un nódulo o es focalizado. Claro. Ahora, el tema sobre todo de prevenir y sobre todo de detección. Ahí está el tema, ¿no? La prevención. Coincido contigo, en muchas ocasiones en la prevención el cáncer es asintomático. Pero justo por ser asintomático es donde la implementación de los estudios, por ejemplo, de mastografía o de ultrasonido en lesiones muy pequeñas, es en donde nos hacen como médicos esforzarnos sobre todo en el tema de la prevención. Ahora bien, si nosotros podemos impactar sobre todo en la concientización de una población, creo que es enfocándolas a que si vamos a tratar de buscar obviamente una solución, es tratar de disminuir la mortalidad por el impacto económico que pudiera llegar a generar. Entonces, la mastografía es la única forma en la que se ha evidenciado que se puede reducir la mortalidad de una sociedad para la detección oportuna del cáncer de mama. Ahora, ¿cuáles son las formas de prevención? ¿No? Porque justo para esto es todo el mes de octubre, que haya campañas, que se esté comunicando. ¿Cuáles son las formas de prevención? Claro que sí. Es encaminar a la autoexploración y al autoconocimiento. Creo que en una mayor parte de la fuerza que tenemos nosotros que enfocar y transmitir a las mujeres ya de esta generación es quitar los tabús y empezar desde los 18 años, 18, 25, 35 y 40 años, a enfocarnos a que el cáncer es una realidad. Si nosotros no hacemos el autoconocimiento y la autoexploración, porque muchas pacientes lo han dicho, dicen, no me di cuenta hasta que me toqué, hasta que me abracé. Entonces, creo que la oportunidad la tenemos para prevenir, la tenemos nosotras y está en nuestras manos. Definitivamente, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, es el autoconocimiento la única forma en la que nos podemos apoyar. Pero en temas de mortalidad nacional, el impacto sigue siendo la mastografía. Es en donde debemos de acudir a hospitales certificados. Por ejemplo, tenemos en hospitales Ángeles Health System una importante calidad para la detección oportuna, sobre todo del cáncer de mama. Se debe de contar sobre todo con el recurso y sobre todo con los equipos que prácticamente nos muestran una tecnología en donde para nosotros sea eficiente también la interpretación y la toma de las muestras que estamos haciendo. Si per se acudir o tener que llegar a los 40 años y tener que acudir a una mastografía, muchas mujeres lo piensan, ¿no? Lo piensan para acudir por el tema de probablemente la molestia, el dolor, la incomodidad. Sí, bueno, pero... O lo que te digan, pues, pero más miedo. Da temor, y el resultado, digamos, ¿no? Da temor el resultado. Da temor, pero otra vez es muy diferente la enfermedad cuando es detectada a tiempo. Por supuesto. ¿No? Y en esta medida de concientización
también pues es importante señalar que creo que se deben de formar líderes médicos o líderes expertos en el área para la prevención, para poder orientar de manera, de una forma ideal y llevar la mano a todas las dudas que van surgiendo, sobre todo en relación a los cambios que va a presentar una mujer en su desarrollo. ¿A partir de qué edad es recomendable hacerse la mastografía? La mastografía de tamizaje, que es la que usamos para tratar de identificar estas situaciones asintomáticas, es a partir de los 40 años. Okay. Pero la mujer joven debe de empezar con una exploración clínica, que es la que hacemos en los consultorios, a partir de los 25 años de edad. ¿Por qué? Porque la mujer joven es es un prototipo muy especial en atención en salud y en prioridad en salud. Cada vez hay más casos de mujeres jóvenes y a diferencia de que en México la edad de la mujer para detonar cáncer, un promedio está entre los 52, 53 años, en la mujer joven cambia hasta los 35 años. Entonces, definitivamente tenemos que empezar con esta concientización 10 años antes de que se presente la enfermedad como tal, como un verdadero problema, ¿no? ¿Por qué, a qué atribuyen a que cada vez se ven más casos de mujeres jóvenes? Hay diferentes factores y situaciones, pues sí, son de un tanto hereditarias. O aquí figura mucho el tema del cáncer hereditario, cáncer familiar o cáncer de origen desconocido. Desafortunadamente, más del 70% de la probabilidad que tenga una mujer joven de presentar cáncer pudiera ser de origen desconocido. Ah, no, Es genético. altísimo. Pero el detalle es que el genético es el que se presenta con mayor frecuencia. Ya. Ajá. Entonces, el detonante es identificar a estas mujeres alteradas genéticamente y en ellas se tienen que normar las directrices en base a los seguimientos de estos grupos familiares. Entonces, si tenemos un 100%, 80% en general cánceres de origen desconocido, por así decirlo, de un 5 a un 10% son orígenes genéticos específicos. Se llama herencia dominante, que se va a manifestar con diferentes síndromes asociados de familias muy peculiares y muy específicas. En la mujer joven se ha tratado de buscar sobre todo estas series de mutaciones, pero muchas de ellas no han sido encontradas probablemente por los paneles genéticos y es en donde nos debemos de asesorar a firmas ya genéticas y genómicas para tratar de buscar las nuevas variaciones genéticas que pudieran estar incurriendo en estos casos. ¿Tienes? Sí, claro, porque yo me quedé ya pensando en el tema de los hombres. O sea, como rutina, digamos, como hombres, ¿qué debemos hacer? Digo, aunque es bajo, pues está ahí, ¿no? Y es importante. Entonces, como hombres, ¿qué recomendaciones hay? Vaya, de entrada los hombres entran en el mismo grupo de las mutaciones, de las alteraciones en el genoma. Okay. Entonces, si nosotros tenemos un núcleo familiar en donde sabemos que existen varios tipos de tumores que se llaman tumores en familiares de primero, de segundo o de tercer grado, dependiendo del número de estos familiares, si lo vemos como un árbol genealógico, serían lo que trasciende a nuestros hermanos y a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros tíos y a nuestros sobrinos. Entonces, dependiendo del número de enfermedades de cáncer diagnosticadas, ahí el hombre tendría que tener, si es cáncer de páncreas, si es cáncer de colon, si es cáncer de estómago, por ejemplo, tendríamos que encaminarnos a, si tiene una enfermedad, por ejemplo, ginecomastia, que es el crecimiento de las glándulas mamarias, hacer estas revisiones y buscar estas firmas genómicas, en donde también pues ya tenemos múltiples genetistas, sobre todo en Hospitales Ángeles, Health System, también en donde nosotros estamos enfocados a enviarlos a estas asesorías genéticas. Y se ha determinado que las mutaciones del gen BRCA2 en los hombres precisamente son las que se asocian con mayor probabilidad de un cáncer de mama. Ahora, este gen y este famoso gen que a veces se escucha y se detonó hace casi 10, 11 años con el efecto de Angelina Jolie, no sé si... Sí, claro, sí, se quitó todo. Es todo un tabú en relación porque después de haber identificado estas alteraciones genéticas que son de genes reparadores del genoma, podemos decir que la solución no es solamente ir y retirar las glándulas mamarias, sino es enfocarnos en todo lo que es la secuenciación genómica que pudiera llegar a afectar inclusive a síndromes hereditarios, que como repito son pocos, pero son bien específicos y determinados,
y que pudieran dar otras enfermedades, otros cánceres como síndrome de cáncer mama y ovario. Claro. Que tienen una relación también. Van relacionados por el defecto que tiene el genoma, la reparación del genoma. Entonces, día a día todos estamos expuestos a cambios, a cambios en nuestro cuerpo. Sí. Pero hay detonantes que los pueden hacer y los pueden hacer impactar, y sobre todo en los hombres, regresando al tema de los hombres, que pudieran llegar a desarrollar también cáncer de mama. O sea, si en mi familia no hay historia de cáncer de mama, aún así me recomiendas o no recomiendas a las personas que no tenemos ese historial, ¿estarnos revisando constantemente? Por supuesto, sobre todo por el tema del cáncer de origen desconocido. Sí, claro. Okay. O sea, de entrada, tanto hombres como mujeres tenemos un riesgo. ¿Cuál es el mayor riesgo? Es el ser mujer. Y de este detonante tenemos ciertos familiares ya identificados, sí o no, pero en la mayor parte de las situaciones, a veces cuando hay un cáncer único en una familia, los demás pues no han sido, o sea, no han tenido un diagnóstico de cáncer. Ok. Ahora, ¿cada cuánto se tienen que hacer, nos tenemos que hacer las mujeres una mastografía, por ejemplo, a partir de los 40? A partir de los 40 es un estándar para tratar de disminuir sobre todo estos picos Una de vez al año. mortalidad y sobre todo para determinar si llegamos a detectar. Se tienen que realizar alrededor de 1000 mastografías para poder diagnosticar al menos 8 casos de cáncer de mama. Entonces, es una labor titánica la que se tiene que hacer para llegar al diagnóstico. Pero en cuestión de la revisión, la autoexploración, curiosamente, tiene que ser mes con mes en todas las mujeres. Claro. Entonces, nosotras solamente tenemos la oportunidad de conocer nuestro cuerpo y ver los cambios. Si de alguna forma las mujeres somos cíclicas, porque lo hemos presentado desde que nos desarrollamos en la adolescencia y nos enfocamos sobre todo en estos cambios y el autoconocimiento de nuestro cuerpo, la intención es que la revisión tiene que ser mensual. Pero justo estas campañas de concientización son para nosotros hacer la referencia que como estas enfermedades se pueden llegar a presentar hasta con un parámetro de una década, por así decirlo, siempre tenemos que tener en mente hacernos nuestra mastografía año con año. Ahora, en cuanto a la autoexploración, ¿qué tenemos que notar, ¿no? Para que sepamos las mujeres, sobre todo, que... Creo que es muy importante que identifiquemos sobre todo nuestro ciclo. Las mujeres somos cíclicas y tenemos ciertos cambios al principio y al final, dejémoslo, de un mes, de un ciclo. De un periodo. De un periodo. Entonces, al principio, justo pasando nuestro periodo menstrual, tenemos que identificar que por cuestiones hormonales es más sencillo detonar, o sea, que nosotros podamos identificar algún cambio. A partir del día 7, 8, después de que hemos terminado nuestro periodo menstrual, si consideramos que el primer día del ciclo es el primer día de sangrado, contamos 7, 8 días y entre el día 7 y el día 10 sería el momento ideal para hacer una revisión. Porque si hubo algún cambio ya tuvo que haber desaparecido. Exactamente, a los 7, 8 días. por la congestión que se presenta al final de las glándulas al final del mes. Periodo. Ahora, si bien es cierto que tenemos que hacer una revisión, o sea, tenemos que la autoexploración es identificar nuestros cambios físicos, estar prácticamente en el entendido que tenemos que saber que cualquier cambio pudiera ser mínimo y detonante de alguna sospecha. Entonces, si tu mujer tienes alguna duda en base a lo que tú conoces de tu cuerpo, la simetría de tu pezón, el cambio de coloración del pezón, el hundimiento probablemente de alguna zona que tú logres identificar, o todo lo contrario, que tenga un enrojecimiento o que tengas alguna salida por el pezón al hacer la autoexploración, sería importante pues acudir a una valoración con un médico especialista certificado, sobre todo en este tema de la glándula mamaria, porque no todo médico tiene la capacidad también para identificar lesiones que se pudieran presentar de una forma oportuna. Ahora, la técnica de la exploración prácticamente es sentadas y acostadas. Si nosotros bien sabemos, por la gravedad del cuerpo y por la gravedad en general, podemos tocar o palpar con nuestras yemas de los dedos la superficie de nuestro seno y hacer ciertos movimientos tratando de revisar el seno de una manera ordenada. Y al decir ordenada es en dirección de las manecillas del reloj. Prácticamente es como nosotras vamos a tener prácticamente alrededor de todo el seno, incluyendo el pezón,
de la misma manera. La mano derecha explora el seno izquierdo y la mano izquierda el seno del lado derecho. Ya. Y sentadas y acostadas para tratar de identificar verdaderos cambios. Ya. Y ante la menor sospecha, ¿no? Acudir al médico. Así es. Porque el cáncer no necesariamente es una sentencia de muerte. Y si se detecta a tiempo, otra vez, el resultado es completamente distinto, ¿no? Claro, aquí enfocándonos sobre todo en los temas también del tratamiento quirúrgico, claro. Y a lo que voy es que lo que logramos, sobre todo los especialistas que nos enfocamos en el cáncer precisamente, es tratar de hacer tratamientos que resuelvan la patología, que evitemos que estos tumores se diseminen a otros lados. Y esa es la importancia por la cual se debe de acudir a centros donde tengan un equipo multidisciplinario para poder tratar de entrada el diagnóstico oportuno y la detección, que de ahí sería un detonante para que después nosotros como equipo multidisciplinario pudiéramos identificar si este tumor salió hacia otro lado. Y de ahí las ventajas de hacer cirugías sencillas o cirugías complejas. Sí, sí. Porque hay distintos tratamientos de cáncer, ¿no? De mama, ¿no? El tratamiento prácticamente, el fundamental para un estadio temprano, lo que llamamos etapas del cáncer, el cáncer se divide en 4 etapas. 1 y 2, que manejamos como tempranos, etapa 3, que es avanzado, y etapa 4, que es a distancia, metastásico, lo que les platicaba son otros síntomas, y ¿qué es lo que detonó? Pues es el cáncer en un origen. Pero curiosamente las etapas tempranas son las que pueden tener mayor éxito, inclusive para controlar la enfermedad y curar inclusive la enfermedad del cáncer. Es muy trillado decir que el cáncer no se cura, que el cáncer desafortunadamente son alternativas, pero el detalle es la etapa clínica en la que se identifica ahí el cáncer. Hace la diferencia. La detección temprana. Entonces, lo que quería transmitirles que cuando se evidenciaba o mentalizaba en que el tumor, las tumoraciones eran contenidas en una sola zona, en una área, es donde nosotros como médicos quirúrgicos o como médicos especialistas podemos detener la diseminación del cáncer. Ahora bien, sí es muy importante contar con centros especializados. Nosotros contamos con especialistas también en medicina nuclear, que es un tema también muy importante para identificar si el cáncer ha ido a otro lugar. Es impresionante saber cómo el cáncer se toca, el cáncer se escucha también. Y con medicina nuclear, que son fármacos que se inyectan, podemos detectar mediante sonidos la forma en la que pudiera haber una diseminación a distancia para buscar ganglios enfermos. Que muchas veces parte de la cirugía oncológica no nada más es enfocarnos a la cirugía del seno, sino a la cirugía de la axila. Y es una situación también muy, muy importante, sobre todo por la forma en la que la mujer también se va a recuperar. No es lo mismo quitar 1 o 2 ganglios axilares con sospecha de una enfermedad que quitar niveles axilares de ganglios que están por ahí invadidos, que inclusive pudieran dejar secuelas después de haber resuelto el tema del cáncer. Entonces, justo tenemos que enfocarnos en que el manejo del cáncer per se tiene que analizar desde diferentes perspectivas. Porque una es la cosa de la medicación, el tipo del tumor de acuerdo a si va a necesitar o no quimioterapias o radioterapias o algún otro de tratamiento de manera extensiva. Ya. Doctora, si alguien que nos ve tiene interés de consultarte o tiene alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, pues yo con mucho gusto de recibirlas, asesorarlas. Estoy en Hospital Ángeles Universidad, en el módulo 4052, y ahí tenemos pues la ventaja de que tenemos alta especialidad en imagen, sobre todo en tecnología para apoyar y dar diagnósticos certeros, y sobre todo pues el apoyo, que es muy importante también. No hay oportunidad de hablar del tema de la psico-oncología, pero creo que el tema emocional también en las pacientes, desde que se enfrentan a un lugar, creo que podemos ahí integrar una buena red de apoyo también con ellas.
y sin miedo, ¿no? Hay que prevenirlo y justamente este mes de octubre es para eso, para tomar conciencia, para sensibilizarnos sobre el tema y hacernos nuestros exámenes. Así es. Te agradezco mucho. No, pues gracias Muchas a ustedes, gracias, al doctora. contrario. Muchas Estoy a sus gracias. órdenes. ¿Alguna Gracias. duda? ¿Alguien? Ay, ¿Ya? No, Exacto, nada no, más no. rápido. Preguntaba Sí. aquí alguien Sí. si hay una edad en la que las mujeres ya puedan dejar de hacerse una mastografía. No existe una edad consensuada. Las mujeres siempre debemos de ser muy precavidas, sobre todo en el tema de la revisión y la exploración. Muchas mujeres dejan de hacerse estos estudios por diferentes situaciones y afortunadamente pues no hay ningún problema después. Existen ciertas normas en donde en otros sectores de atención pública, después de los 74, 75 años, omiten hacer ciertas mastografías. Pero aquí el tema sería no. O sea, la mujer, todas las edades de su vida, no está exenta de cáncer. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a Muchas ustedes. gracias.